autoinmune. Para adentro, ¿dónde está pasando? Ahora que estoy hablando de todo eso. Todo el endocrino, lo que se pasa, lo que no se pasa, todo lo que va a hacer. Después se fue. Pero digamos lo más importante, probablemente sí. Entonces, va a pasar el último. Va a pasar el último, que es páncreas. Recuerden que el páncreas tiene páncreas exocrino y endocrino. Vamos a hablar del páncreas endocrino. Y cuando hablamos, vamos a hablar del páncreas endocrino, hablamos del islote Langerhans. Y cuando hablamos del islote Langerhans, hablamos de las células alfa, beta y gamma. Alfa tenemos el glucagón, la beta la insulina. Perdón, la delta, la somatostatina. ¿Ya? Ahí están las tres. Alfa, beta y delta. Entonces, no es gamma, es delta, perdón, es delta. Entonces, la regulación hormonal. Cuando yo tengo mucha glucosa, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando tengo mucha glucosa, lo que va a ocurrir. Ya, se lo voy a explicar acá. Ya, aquí atento. Cuando yo como, ingreso insulina a mi cuerpo, ¿es cierto? Entonces, cuando la insulina ingresa al lumen, va a estimular unas células que se llaman L y kappa en el intestino. Esas células estimuladas lo que van a hacer es, van a estimular una hormona, dos hormonas que se llaman GLP-1 y GIP. La GLP-1 es el péptido símil al glucagón. El glucagón es un estimulante de insulina. Entonces, yo tengo un estímulo a la GLP-1. Voy a ir al páncreas. Y en el páncreas voy a estimular que se produzca más glucosa. Pero si yo ese estímulo lo mantengo mucho tiempo, lo que va a ocurrir es que voy a estimular tanta insulina que voy a caer en hipoglicemia. ¿Dije glucosa acá? ¿Era insulina por si acaso? Era insulina. Pero si yo mantengo mucho tiempo el estímulo, entonces lo que va a producir es que esa insulina va a causar hipoglicemia. Entonces, para evitar este estímulo que sea constante, existe una enzima que se llama DPP4. Y esta enzima, como tiene una cruz, lo que va a hacer es inactivar la GLP-1. Entonces uno dice, ya, pucha, que lata aprenderse tanto nombre. Pero, cuando yo tengo un paciente que tiene resistencia e intolerancia a la glucosa, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Yo puedo dar un fármaco que se llaman inhibidores de DPP4. Son fármacos orales que uno toma. ¿Qué es lo que hace ese fármaco? Inhibe esta enzima. Si yo la inhibo, tengo más tiempo la GLP-1 en sangre. Y si tengo más tiempo la GLP-1 en sangre, tengo más insulina. Entonces, bajo la glicemia. Por eso es que uno de los fármacos orales para los prediabéticos es el inhibidor de DPP4 o el diabético tipo 2. Otro fármaco. Existe la GLP-1 inyectable. Entonces a muchos prediabéticos, diabéticos tipo 2, se le inyecta GLP-1, que es lo que hace, estimula la insulina y baja la glicemia. Por eso hay que saber esas cosas, porque después no tiene idea de qué está dando. Ya. Entonces, una vez que la insulina es liberada, usted estimula el páncreas. El páncreas liberó insulina. Perfecto, porque tenemos alta glucosa, ¿no es cierto? La insulina posteriormente tiene que meter glucosa a la célula. Si parece la insulina. ¿Dónde actúa la insulina? La insulina actúa en tres órganos principales. En el hígado, en el músculo y en el tejido adiposo. Son los tres órganos principales que actúan. Entonces, en estos tejidos, lo que va a hacer, por ejemplo, en el músculo, esto le hará la diapo anterior, porque los GLUT 1 al 4, ahí se los puse, pero el 4 es del músculo. Entonces, en el músculo, por ejemplo, hay un receptor de insulina.
Este receptor de insulina lo que va a hacer es que va a estimular este receptor, va a exocitar un transportador que se llama GLUT. Esto va a ir a la célula, a la membrana, y va a absorber ingresar glucosa a la célula. Entonces, la insulina actúa estimulando los transportadores de glucosa que conocemos como transportadores GLUT. Cuando usted hace ejercicio, que usted, por ejemplo, tiene intolerancia a la glucosa y dicen, a ejercicio, ¿para qué hacen eso? Porque si usted hace ejercicio, el GLUT lo expresa más. Entonces, ingresa más glucosa a la célula y disminuye su intolerancia a la glucosa o resistencia insulínica. Por eso que el ejercicio es bueno, porque ayuda a expresar estos receptores. ¿Por qué esto? Transportadores. Porque esto no puede estar en la célula constantemente, pues en la membrana. Si yo tuviera un transportador GLUT en la membrana siempre, lo que va a ocurrir es hipoglicemia, porque va a meter todo el rato glucosa en la célula. Entonces tampoco puede ocurrir. ¿Ya? En la casa hay que tocar. Ahí tú tienes filtro en la membrana. Primero tiene que tocar. Tampoco. Entonces, ¿cuál es la clasificación de la diabetes en los caninos? Vamos a partir por el canino, después vamos a pasar al felino. El canino se clasifica como deficiencia absoluta de insulina o deficiencia relativa de insulina. ¿Cuál es la absoluta? La absoluta es la que en humanos se conoce como diabetes mellitus tipo 1. Y la deficiencia relativa es la que se conoce como diabetes mellitus tipo 2. ¿Por qué no se dice 1 o 2? Después se lo voy a explicar. Pero no es tipo 1 y 2. Es como la tipo 1 y la tipo 2. Si hablamos de causas en el perro de diabetes tipo 1, las principales son hipoplasia o atrofia congénita de las células beta, o sea, ese perro nació con pocas células beta, pancreatitis, inmunomediado o idiopático. La principal causa de la diabetes en el perro es inmunomediado, o sea, anticuerpos contra las células beta, por lo tanto produzco menos insulina y genero diabetes. Y las causas de diabetes mellitus tipo 2 o insulino-resistencia pueden ser por diestro o el celo, la progesterona genera resistencia insulínica, pueden ser por endocrinopatía, el Cushing o la acromegalia, que no la vimos, pero el Cushing, el cortisol alto genera resistencia insulínica y diabetes tipo 2, o por progestágenos sintéticos que se usaban mucho antes, que son anticonceptivos. Ya no se usan en perros. No se usan en realidad. Pero esas causas son de diabetes similar a la tipo 2. ¿Por qué no es tipo 2? Porque la tipo 2 del humano es por obesidad y genera una resistencia. Acá yo les puse obesidad. Les voy a explicar por qué. Entonces, esto es diferente al gato. ¿Ya? Y acá les voy a... acá les voy a enseñar algo que tienen que aprender. Esto sí que traten de digerir. Es distinto que yo les diga resistencia insulínica a que yo les diga intolerancia a la glucosa. ¿Ya? ¿Por qué? La resistencia a la insulina es que yo tengo la insulina más alta, pero tengo la glucosa normal. Eso es resistencia a la insulina. La pregunta ¿es usted enfermo? No, usted es un paciente sano. Nadie que tenga una resistencia tiene que tomar, por ejemplo, metformina. ¿Ya? Se los digo porque hace unos años los médicos internistas daban metformina, pero los endocrinólogos no dan metformina porque no amerita. Usted es sano, está de ejercicio y listo, suficiente. O coma sano y no hay problema. El intolerante a la glucosa es el que se llama prediabético. ¿Cuál es este? Esto es un paciente que, si es humano, tiene la glicemia entre 100 y 124 en ayuno. En el perro no está tan estabilizado, ni en el gato tampoco. Pero en el gato se dice que son pacientes entre 100 y 200 de glicemia en ayuno. El intolerante a la glucosa es un paciente con glicemia alta y insulina alta. Y el diabético es el que tiene signos clínicos. Por lo tanto, para tener signos clínicos, en el perro tiene que tener glicemia sobre 200 en ayuno y en el gato sobre 250. ¿Por qué tiene signos clínicos? Porque sobre eso arrastramos glucosa por el riñón y eso arrastra agua.
se pierde la reabsorción de glucosa en riñón. Entonces, sobre esos niveles, usted tiene un paciente diabético. ¿Y por qué esto es importante? Porque el paso del gato, el gato es un diabético del tipo 2. Si fijan en la tabla de la derecha, están las causas de diabetes en las ambas especies. Y en el gato está la obesidad, entre las primeras. Porque la obesidad del gato va a generar una resistencia, después una intolerancia a la glucosa, y después termina con un diabético. Entonces, tener un gato obeso y diabético, usted puede al principio dar solo dieta. Y usted puede bajar todos estos factores y mejorarlo. Pero en el gato, si sigue mucho tiempo con glucosa alta, va a generar glucotoxicidad y va a pasar de un diabético tipo 2 a un diabético tipo 1. Y el gato a veces tiene que darle insulina, o inyectar insulina. Por eso es que este proceso de paso de intolerancia a la glucosa, no resistencia y diabetes ocurre en el gato, no así en el perro. El perro no llega hasta la diabetes, pero puede tener intolerancia a la glucosa. Esto es importante porque si... ustedes ya son más viejos igual. Porque son igual que uno, son igual que uno. Porque si se acuerdan, hasta hace unos años, hubieron campañas del ISAPRE y todo le hacían, digamos. Profesor, yo soy resistente a la insulina, pero tengo que tomar metformina, me dijo que tenía que tomar hasta toda la vida. Ya, esa es una buena pregunta. Usted es resistente, porque esa es la pregunta, usted es resistente a la insulina, pero no es intolerante a la glucosa. Usted cuando le hizo la prueba de la glucosa oral, ¿es normal? Sí. Entonces debería tomar metformina. Y se lo asegura así firmado. De hecho me dio de 500 y ahora estaba tomando de 1000. Ya, la otra cosa. Una persona, para usar la metformina, tiene que usar de 1000 para arriba. 500 no es efectivo. Ya, no hay más, no sé, así es horrible. Pero no vale 500. Tiene que ser Cambio de veterinario. Cambio de veterinario, vale. No, lo que hace es que en el consenso humano, que se hace 3 años, ahí lo dijeron. Básicamente lo dijeron por lo mismo, porque estaban muchos pacientes tratándose con metformina por insulino-resistencia y no amerita. ¿Ya? Ya, el ejemplo. Porque para esto, se fijan, hace como 3 o 4 años, hubieron muchos, la ISAPRE hacía muchos exámenes controles gratis de síndrome metabólico. Le decían, no, vaya a tomar síndrome metabólico para ver los riesgos del corazón. Lo que busca la ISAPRE en realidad es que usted caiga en la categoría de intolerancia, como usted, de insulino resistente. Porque la ISAPRE lo mete como una preexistencia. Entonces lo que está buscando la ISAPRE en ese tiempo es que usted pueda hacer chequeo y usted se la insulina alta, pero usted era sano, pero la ISAPRE lo metía con preexistencia y le suben los primas, no le dejan cambiarse el plan, o lo metían con enfermedad. No hay que ver las campañas de ISAPRE. Todas esas campañas que hacen de evaluaciones gratis son para pesquisar una enfermedad que usted, ni siquiera es una enfermedad, como les decía, la insulina resistencia no es una enfermedad, entonces la pesquisan y usted sonaba, y queda ahí como resistente. Entonces no hay que ir a esas campañas porque le buscan la Ya, las causas de la diabetes mellitus tipo 1 principalmente son inmunes. Esto va a decir lo que vale la pena saber, lo que no. Hay razas predisponentes como el samoyedo y hay razas que no son predisponentes como el ojero alemán. Esto tiene que saber. Usted dice un estadístico, ¿no? O un estadístico no, sí. Así no. Ya, hay solamente. Ya, hay un dato que un médico debería saber, estadístico. Y es lo que se conoce como odds ratio. Ya, esto es lo que un médico tiene que saber. El odds ratio es una razón de razones de riesgo. Palabras muy simples. Si yo le digo que este paciente samoyedo tiene un odds ratio de 2, yo le estoy diciendo que tiene 2 veces más posibilidades de tener diabetes solamente por tener esa raza. Si un paciente fuma, tiene un odds ratio de 5 de tener cáncer. Entonces, usted tiene que saber, cuando nosotros hablamos de odds ratio, si yo le digo 1, 2, 0 algo, tiene que saberlo, porque es importante para un médico. El ovejero alemán tiene un odds ratio de 0,66. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene menos de una posibilidad de tener diabetes. Entonces tiene lo que se llama protección hacia la diabetes. Ya tiene factores protectivos. No vamos a hablar en eso porque nos metemos en genética. Ya, y aquí vamos a terminar. ¿Por qué el
pero no es diabético tipo 2. Hace unos años, en el 2010, hay un grupo australiano que es de Berkeley, que es un grupo australiano muy bueno, que estudiaron obesidad y predisposición a tener diabetes en los perros. Entonces, estas son tablas que se llaman box plot. Esto es lo que tienen que saber, los box plot. Los box plot son tablas en que se fijan en un cuadrado o rectángulo y al medio hay una línea. Entonces, todo lo que está arriba de esa línea es el mismo número de pacientes que está abajo de esa línea. Por ejemplo, yo sé que si estoy acá, tengo 10 pacientes arriba y 10 pacientes abajo. Listo, sepa eso nomás. Esa es la mediana. Entonces, lo que él estudió fue pacientes obesos y distintas condiciones corporales. Entonces, la condición corporal de un perro y de un gato es de 5. Esto es un perro, estudia en perro. Y el perro que tiene 9 es obeso. Entonces estudió estas hormonas, la GLP-1, la leptina, la liponectina y la insulina. Y esto se lo voy a decir porque lo tienen que saber. La GLP-1 ya la conversamos. A medida que aumenta de peso, no variaba notoriamente. La leptina, ¿qué es la leptina? Dicen por cultura general. ¿Qué es la leptina? La leptina es la hormona de la saciedad. Deberían conocer la leptina. Es la hormona de la saciedad. Entonces, a medida que el perro engorda, aumenta la hormona de la saciedad. ¿Por qué? Usted dice, bueno, pero si yo engordo, uno tiene más hambre. Es cierto. Eso es porque a medida que engordamos, la leptina aumenta para que dejemos de comer. Pero el paciente obeso tiene resistencia a la leptina. Se afecta al receptor y tiene resistencia a la leptina. Por eso a medida que engordamos, no seguimos con hambre, no nos saciamos. Eso es normal. No, es patológico, pero es la explicación fisiológica. Acá está el punto clave. Nosotros tenemos tejido adiposo que es distinto. Pardo y blanco. El pardo, el que produce calor, y el que tenemos acá en el subcutáneo normalmente, y tenemos el blanco. El blanco está a nivel abdominal, y es el que produce hormonas. Por eso el tejido adiposo es un órgano endocrino. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro. Una de las hormonas que produce sensibilidad a la insulina es la que se llama adiponectina. Entonces un paciente delgado tiene producción de adiponectina. La adiponectina, ¿qué hace? Lo que hace es que genera insulinosensibilidad. En el humano que es obeso, la adiponectina disminuye. Y por eso el humano es obeso, diabético, obeso, insulinoresistente y pasa a diabético. En el perro lo que estudió él, que si se fijan en las medianas, a medida que aumentaba el peso, no aumentaba la adiponectina. Y no disminuía tampoco de manera significativa. Entonces, en el perro, la adiponectina no es un factor que varíe con la obesidad, a diferencia del humano. Y aparentemente por eso es que el perro no hace diabetes mellitus tipo 2 como en el humano. ¿Ya? Esa es la diferencia. Por eso cuando ustedes ven un paciente obeso y le digan que tiene diabetes tipo 2 por ser obeso, es un error. Diabetes tipo 2 no existe en el perro. Todo lo que se lo digan, están chamullando. No es verdad. ¿Ya? Es siempre tipo 1. Entonces, en resumen, si tenemos enfermedades endocrinas autoinmunes, diabetes mellitus tipo 1, que es autoinmune, tenemos el Addison, que es autoinmune, tenemos el hipotiroidismo, que es autoinmune, tenemos el hipoparatiroidismo, que es autoinmune, lo que puede ocurrir es que usted pueda tener un paciente que se llama poliglandular o síndrome poliglandular. Cuando usted atiende a un paciente y tenga una enfermedad autoinmune, siempre díganle que puede tener más de una enfermedad autoinmune. No necesariamente endocrina, sino que, por ejemplo, puede tener diabetes y que puede tener alergia alimentaria. Puede tener diabetes y anemia hemolítica inmunomediada. Eso es porque todos estos genes codifican para los mismos factores de autoinmunidad, que son los complejos mayor histocompatibilidad. Eso lo vieron en inmuno, los MHC, los HLA, todas esas cosas. ¿Ya? Ya, terminamos. ¿Alguna duda? Espera, ya, antes de irse, muchas gracias. Lo siento, ya disculpen por la clase, yo sé que fue horrible, es una vergüenza, pero no se va a hacer más en 2 horas. Imposible.